Supuesto documento internacional con el que se busca revivir un caso cerrado por la Universidad Central. Lo firman Fernando José Flores, Juan Carlos Carbonell y otros juristas. Al pie del documento, las organizaciones que supuestamente avalan el cuestionamiento a la fiscal Salazar, el Colectivo Europeo de Diversidad Ecuatoriana, la Asociación de Migrantes Latinoamericanos, NOFEC y ADE. Ecuador Chequea, medio digital dedicado a verificar contenidos en redes, de inmediato contrastó la información, pues la publicación en Twitter asegura que juristas internacionales evaluarán la tesis de Diana Salazar. El medio digital determinó que se trata de organizaciones que promueven un análisis a la tesis de la fiscal, pero que no es nada oficial. Además, que las 4 entidades comparten en sus redes contenidos muy similares, muchos afines al progresismo y al correísmo. Es una cuenta identificada, en primer lugar, dentro de nuestras listas de redes de desinformación. Alexis Serrano Carmona, editor de Ecuador Chequea, confirma incluso la cercanía con el titular del Consejo de Participación Ciudadana. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuáles son los sustentos de estos contenidos? No nos quedemos en el meme. Para el jurista Ramiro García, integrante de la comisión de la Universidad Central que elaboró el informe técnico sobre la tesis de Salazar, hay un interés sospechoso en la insistencia sobre un trabajo presentado hace 25 años y en el que no se detectó el supuesto plagio. Lo que quieren es generar el framing, la estructura, para luego soportar un eventual juicio político a la fiscal general, aduciendo un plagio de hace 25 años. Es decir, esto no tiene pies ni cabeza. Tampoco se trata de un documento oficial que tenga efecto jurídico o académico en nuestro país. Lo que tienen en común es la relación con Rafael Correa. Son organizaciones que no tienen ninguna existencia académica. Se consiguieron por ahí 3 amigos para que les firmen un informe. La fiscal Salazar cree que detrás de estas publicaciones hay la intención de sacarla del cargo para lograr impunidad, ha dicho en su cuenta de Twitter. No obstante, el tema electoral está vigente y las redes no discriminan publicaciones de toda índole. La clave, verificar el contenido y dar valor a las publicaciones que merecen. En suma, evitar contenidos engañosos. 4 días después de las elecciones se piensa en el próximo paso mirando a la Asamblea Nacional. Con una treintena de legisladores, el movimiento Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio, se convierte ahí, en la segunda fuerza política. Cristian Zurita adelanta que desde ya se trazan líneas rojas. Jamás vamos a encontrar un acuerdo, un pacto o algo parecido con la revolución ciudadana, con la mafia política. Nunca vamos a estar. La conformación de una comisión que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio será una de las prioridades de sus legisladores, pero no la única. Establecer y construir una ley de inteligencia, la ley de extinción de dominio. Hay que trabajar la propuesta de un poder de descentralización del Estado que Fernando Villavicencio pues lo llamó poder local. Otto Sonnenhorstner aseguró que se mantendrá una primera reunión con los 8 legisladores de la alianza Actuemos, que auspició su candidatura, para revisar las propuestas con las que llegarán bajo el brazo. Principalmente rescatar proyectos que yo ya impulsé en el 2020, como la ley de extinción de dominio, la ley de gestión de riesgos. Son proyectos del Acuerdo Nacional que ya están listos para debate y que creo que pueden servirle al país, sobre todo de cara al fenómeno del Niño. En la mira de la organización, constituir una bancada, es decir, al menos 14 legisladores, sumando el apoyo de otros movimientos políticos. Primero estamos conversando con los demás legisladores que no alcanzan bancada. Entiendo que hay 2 de reto, vamos a conversar con ellos primero para tratar de conformar una bancada. Estamos a 6 de esa posibilidad, pero te repito, lo importante es escuchar primero a los 8 legisladores de Actuemos. Y sobre la segunda vuelta, dejando en claro que no se debe entender como un endoso de votos. Tanto Sonnenhorstner como Zurita están claros en no respaldar al correísmo. Y como solo hay 2 opciones, aunque no lo dicen, le hacen un guiño a la candidatura de Daniel Noboa. Con la alianza ADN, dice Zurita, esperan tener un acuerdo legislativo sobre el caso Villavicencio, luego de que Noboa asegurara en un comunicado que se solicitará asistencia internacional para llegar a los autores intelectuales de este crimen.
Esta era la representación que consiguió Pachakutik en la Asamblea Nacional en 2021. En total, 27 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política. Pero en las elecciones extraordinarias, el apoyo fue mínimo. Apenas 4 de sus candidatas consiguieron una curul en representación de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cañar. Aunque desde la organización política dicen que el número podría ascender a 5, pues están peleando voto a voto un espacio en la provincia de Morona, Santiago. Responde a varios factores, uno de ellos que no tuvimos candidato presidencial, tampoco tuvimos la lista de candidatos como asambleístas nacionales y además de eso considero que también repercutió muchísimo efectivamente los inconvenientes que hubieron, las pugnas al interior del movimiento. La tarde de este jueves, las asambleístas electas, todas mujeres, mantendrán una primera reunión para definir las líneas que seguirán en el legislativo. E identificar con quienes nos podríamos, obviamente, coincidir y hacer una bancada. Esperemos que se alineen con el proyecto político de Pachakutik y no vayan a ser únicamente los que empujan la carreta del correísmo, como se pretendió hacer con la bancada de Pachakutik. Yumbay sostiene que con el correísmo no se unirán. Señala que Construye tampoco está entre sus opciones, pero no descarta, por ejemplo, la organización ADN de Daniel Noboa. Mientras tanto, las pugnas al interior de la organización política continúan. Marlon Santi convocó el 30 de agosto a un consejo político, al que no asistirán los militantes del ala de ISA, y ese mismo día el Tribunal Contencioso Electoral convocó una audiencia para definir qué procede respecto de la Coordinación Nacional de Pachakutik. En lo que sí están de acuerdo desde todas las facciones es en que el 2025 será el año en el que vuelvan con fuerza. Tengan por seguro que vamos a tener candidatos o candidatas a la presidencia y asambleístas nacionales. El 2025 posicionarse nuevamente como una fuerza política importante en el país. Son optimistas pese a las divisiones internas que, lejos de terminarse, se fortalecen. Para definir el futuro de las miles de personas que trabajan y viven en torno al bloque 43, el domingo Ecuador votó la consulta popular del Yasuní. A nivel nacional ganó el sí, pero en las provincias donde está directamente la zona de afectación, como es la provincia de Orellana, allí ganó el no con el 57,99%. Y es por esta razón que el gobierno eleva una duda, como nos explicó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Lo único que tenemos es una duda. La Constitución dice que quienes tienen la decisión de iniciar o terminar una operación de extracción de recursos naturales son las nacionalidades y los pueblos en el territorio donde están situados esos recursos. El ITT está en la provincia de Orellana. Se refiere al artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que dice: la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental y culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos reporten. Quisiéramos que alguien aclare esta duda constitucional. Una vez aclarada, pues ya el camino se despejará. Por esto el ministro dice que la decisión deberá tomarla el próximo gobierno. Independientemente del problema legal, no tenemos el tiempo para desmantelar las operaciones y cerrar los pozos. Este es un proceso complicado. Nosotros haremos el plan, trabajaremos arduamente, pero quien tiene que aplicarlo en la práctica es el nuevo gobierno. Frente a estas declaraciones respondieron los Yasunidos con un comunicado que dice que el gobierno anuncia desacato. El gobierno es respetuoso de la voluntad popular, de las decisiones de la Corte Constitucional. No estamos en desacato de ninguna manera. Para el exsecretario general de la OPEP, René Ortiz, además se suma otro tema de duda. Bajo el subsuelo no hay petróleo. Entonces se ha inducido por parte de los Yasunidos a que la Corte Constitucional comete el error de no entender que bajo el subsuelo no hay petróleo. El petróleo está
en el subsuelo. Todas estas interrogantes deberán ser despejadas post-consulta y una vez conocidos los resultados oficiales. Migrantes en el exterior están a la espera de la decisión del CNE sobre si se repetirá o no el voto en el exterior, el voto telemático. Para analistas es necesario que se repita el sufragio solo para la dignidad de asambleístas del exterior. Yanira Saavedra es ecuatoriana. Vive en Madrid, España, desde hace 25 años. En cada proceso electoral acudió a votar. Esta es la primera vez que no puede hacerlo. Dice que en su casa, junto a su familia, intentó por varias horas, pero que la plataforma nunca se cargó. Lo deseable para los ecuatorianos que estamos fuera de nuestra tierra es que se repitiesen las votaciones en el exterior para así poder ejercer nuestro derecho al voto sin ninguna traba. Según datos del portal web del Consejo Electoral con corte 15 horas de este 23 de agosto, en las 3 jurisdicciones del exterior votaron 51.623 ecuatorianos residentes en el exterior. Y según datos del mismo Consejo Electoral, en 40 países estaban empadronados un total de 409.250 ecuatorianos migrantes. La ley dice de manera explícita que las elecciones donde no se han anulado, no se pudieron realizar, se pueden repetir siempre y cuando del resultado de la repetición de esas elecciones pueda variar el resultado final de los candidatos electos. Por ahora, la asignación de escaños para los asambleístas del exterior están así. Solo 2 fuerzas políticas con el 99% de votos escrutados se llevan a 6 curules. La Revolución Ciudadana, que históricamente ha llegado con 6 o mínimo 4 asambleístas, ahora obtiene solo 3. Se trata de Gustavo Mateus por la jurisdicción de Europa, Asia y Oceanía. Mónica Palacios llega por Estados Unidos y Canadá, y por Latinoamérica y el Caribe, Mauricio Zambrano. Esta vez Construye logró también 3 curules. Se trata de Diego Rosero por Europa, Asia y Oceanía. En Estados Unidos y Canadá la obtuvo Andrea Ledesma y Carla Cruz por Latinoamérica y el Caribe. Y habría que hacer el análisis de los cocientes con los que se asignó los escaños en la lista nacional de asambleístas. Yo no sé cuál sea la diferencia del último escaño con el siguiente que se quedó sin escaño, ¿no es cierto? Y entonces, si es que la diferencia son, me voy a inventar 10.000 votos, hay que repetir las elecciones. La última decisión la deberá tomar el Pleno del CNE. Para ello, están a la espera de un informe jurídico y técnico de lo ocurrido. Los conflictos internos y la falta de cuadros representativos le pasó factura a la izquierda democrática y a Pachacuti en estas elecciones presidenciales. Es la conclusión a la que llega el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, tras conocer que Pachacuti obtendrá solo 4 legisladores y la izquierda democrática ninguno, pese a que sí participó con candidatos en las provincias. Y como no hay madurez democrática en los políticos, vienen estos resultados que son desastrosos para las organizaciones políticas y por ende para la democracia. Yo creo que tienen que comenzar a leer un manual que diga cómo perder elecciones, no cómo ganar, cómo perder elecciones, para que realmente reflexionen que lo que están haciendo y vienen haciendo continuamente no es lo más adecuado. El movimiento Creo, partido del presidente Guillermo Lasso, por decisión interna, no participó con candidatos en este proceso. Sin embargo, como organización política está en la cuerda floja, explica Esteban Ron, pues si bien en las seccionales obtuvo 6 alcaldías, esta vez no tendrá curul en el Parlamento. Creo es un tema aparte, es una decisión interna, pero obviamente hay un desgaste de la figura de Guillermo Lasso como figura monolítica dentro de este partido y que es la que realmente genera ese halo alrededor de este para que subsista. Por decisión del CNE, en estas elecciones atípicas, el artículo 327 del Código de la Democracia no se aplicará. Sin embargo, para el 2025 sí. Para ello, el numeral 3 es claro. Le permite al CNE que pueda retirar la personería jurídica si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional, o al menos 3 representantes en Asamblea Nacional, o al menos 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal o concejala en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país. La izquierda democrática tuvo un fenómeno diferente
en el 2021. Se produjo el arrastre electoral del candidato Javier Herbas, y es por eso que llegaron a tales niveles de representación. Pachakutik de la misma manera decide tener una participación diferente. Recordemos que no tiene candidato a la presidencia de la República, no se produce el efecto de arrastre. Con estos resultados, la izquierda democrática, Pachakutik y Creo están con bandera amarilla. En el 2025 deberán participar con candidatos y recuperar su participación para que no se queden fuera del escenario político.